Vamos a basar nuestro trabajo de la historia en fotos en la Primera Guerra Mundial. Para ello, primero creo que es importante dejar claro cuáles eran las dos visiones políticas que había en aquel momento. La primera de ellas era el imperialismo, como podemos ver en esta foto, en la que esta lo que defiende es la acción de un país sobre otro u otros a base de la acción militar. Y la segunda, que fue aquella propuesta por Karl Marx, que es el marxismo, y era aquel pensamiento que decía que todos éramos iguales. Con estos dos pensamientos dispares ya teníamos la discusión en todo el continente europeo. Vale, en esta foto podemos ver la clase obrera, que eran aquellos partidarios de que necesitaban o exigían unos beneficios que en aquel momento no tenían. Y por ello crearon la clase obrera. En la siguiente foto podemos ver el sistema de alianza antes de la guerra, en los que podemos ver en rojo a la Triple Alianza, formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, que más tarde se cambió de bando y dio paso al Imperio Otomano. En azul podemos ver a Rusia, a Francia y al Reino Unido, que conformaban la Triple Entente. El resto de países europeos que están en otro color son aquellos que se mantenieron neutrales durante el conflicto. Esta siguiente foto trata de Otto von Bismarck, que era el fundador de la Alemania moderna y fue primer ministro de Prusia por aquel entonces. Provocó una serie de guerras, como fue la guerra de los ducados, la guerra austro-prusiana y la guerra franco-prusiana. Todas estas guerras con el único fin de unificar toda Alemania. El siguiente es Guillermo II, que fue el gran mandatorio de Alemania durante dicho conflicto. Este decidió apoyar a Austria-Hungría en la guerra con Serbia, lo que hizo que Rusia le declarase la guerra a la primera, ya que era la defensora de los pueblos eslavos. Aquí podemos ver cómo se repartió todos los territorios de África por los países europeos. Alemania no quedó muy conforme con las reparticiones que se hicieron, ya que pensaba que se merecían algo más, lo que hizo que aumentase muchísimo toda esa tensión que existía ya. Vale, en la siguiente podemos ver la Guerra de los Balcanes, que fue un conflicto que comenzó entre los años 1912 y 1913 entre los países pertenecientes a la Liga Balcánica y el Imperio Otomano, con la intención por parte de la Liga Balcánica de echar o de expulsar al Imperio de Europa y repartirse sus territorios balcánicos. Tuvo dos guerras, una primera tuvo como vencedor a la Liga Balcánica y la segunda que se zanjó con el Tratado de Londres. La siguiente foto es la paz armada, que fue un periodo de la historia política de Europa que se extiende desde la guerra franco-prusiana hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Se caracteriza por la creación por la obtención de la industria bélica o de un desarrollo de la industria bélica por parte de las potencias. Y esto hizo que la tensión aumentara aún más. En la siguiente foto tenemos al archiduque Francisco Fernando, cuyo asesinato fue el detonante de la que conocemos como la Gran Guerra.
Este fue asesinado junto a su mujer por el bosnio Gavrilo Princip. Yo voy a hablar de las trincheras, que fueron uno de los grandes protagonistas de la Primera Guerra Mundial. Las trincheras eran una zanja defensiva pues, que permitían a los soldados disparar al cubierto del enemigo. Normalmente albergaban condiciones insalubres y pues, muchos soldados debían permanecer ahí durante meses. Por lo cual pues había muchísimos focos de infecciones, por ejemplo el tifus, la cólera, y esto causó un montón de muertos. Y aparte de todo esto, las enfermedades no era el único problema, porque había también plagas. Los soldados tenían que convivir, por ejemplo, con las ratas, entonces esto hacía de las trincheras un lugar pues muy deplorable. Ahora que hemos hablado de las trincheras, que ha sido uno de los mayores protagonistas, vamos a hablar de algunas batallas significativas. Ahora vamos a ver la batalla de Verdún. Fue librada del 21 de febrero al 18 de diciembre de 1916 y fue la mayor y la más larga batalla de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental entre los ejércitos alemán y francés. La batalla tuvo lugar en las colinas del norte de Verdún, al noroeste de Francia. Fue el quinto ejército alemán que atacó a las defensas de la región fortificada de Verdún, en el margen derecho del río Mosa. Los alemanes, inspirados por la experiencia de la Segunda Batalla de Champagne en 1915, pues planearon capturar las alturas del río Mosa, una excelente posición defensiva con una muy buena observación del fuego de artillería sobre Verdún. Otra de las batallas fue la batalla del Somme. Ocurrió en 1916 y fue una de las batallas más largas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial, con más de 1 millón de bajas entre ambos bandos. Las fuerzas británicas y las francesas intentaron romper las líneas alemanas a lo largo de un frente de más o menos 40 kilómetros al norte y al sur del río Somme, en el norte de Francia. El principal propósito de esta batalla era distraer a las tropas alemanas de la batalla de Verdún que hemos visto antes. Sin embargo, las bajas de esta batalla, la batalla del Somme, pues terminaron siendo muy superiores a la batalla de Verdún. Ahora vamos a ver aquí un recorte de un periódico que narra el hundimiento del buque Lusitania. Esto era un buque estadounidense atacado por las tropas alemanas. Entonces, el hundimiento de este buque fue el detonante para que Estados Unidos entrase a la guerra mundial. Ahora vamos a hablar sobre la paz de Brest-Litovsk. En la ciudad bielorrusa de Brest-Litovsk, cercana a la frontera con Polonia, la Rusia bolchevique acordó la paz con Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Otomano y Bulgaria, ante la incapacidad militar y económica pues, para seguir luchando en la Primera Guerra Mundial. La última batalla de la cual vamos a hablar va a ser la Segunda Batalla del Marne. Alemania ya estaba sola y agotada, pues intentó una última ofensiva en la Segunda Batalla del Marne, pero las tropas norteamericanas fueron decisivas para contenerlo. El ejército y la marina alemana pues comenzaron a promover revueltas en el frente, negándose a luchar. Además, en la propia Alemania hubo disturbios protagonizados por los obreros. El temor a la revolución pues llevó a los dirigentes alemanes a plantearse el fin del conflicto. Esto también hizo que el Kaiser Guillermo II, del cual hemos hablado antes, pues abdicase y entonces proclamó la República de Weimar. La siguiente imagen habla del armisticio del 11 de noviembre de 1918. Este fue un tratado firmado el de Frankfurt cerca de Compiègne, que terminó con la lucha en tierra, mar y aire en la Primera Guerra Mundial entre los aliados y su oponente, ya el último que daba, el Imperio Alemán. Previamente ya se habían acordado armisticios con Bulgaria, el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, también conocido como el armisticio de Compiègne. El gas mostaza fue uno de los protagonistas de la Primera Guerra Mundial, además de las trincheras. Los gases mostaza son una familia de productos químicos empleados fundamentalmente como armas químicas. También es conocido como hiperita porque fue en Ypres, ciudad belga, donde los alemanes lo usaron por primera vez durante la Primera Guerra Mundial. El gas mostaza pues, fue sintetizado para acosar e incapacitar al enemigo y contaminar el campo de batalla.
Esto además creaba en los soldados pues numerosas ampollas y numerosos sarpullidos que le hacía la vida y la guerra bastante difícil. Ahora vemos el Tratado de Versalles. Eh, Fue un tratado de paz que se firmó en esta ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países. Este tratado puso fin a lo que sería la última guerra, entre comillas, porque luego vino la Segunda Guerra Mundial. Trató de limitar futuras aventuras militares por parte de Alemania. Además, pues terminó oficialmente en el estado de guerra entre Alemania del Segundo Reich y los aliados de la Primera Guerra Mundial. Fue firmado el 28 de junio de 1919 en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del atentado en Sarajevo, en el que fue asesinado el archiduque Francisco Fernando. Y por último, vamos a ver una imagen posguerra. Aquí vemos los felices años 20, en el cual la sociedad europea y americana entró en auge y en apogeo tanto de economía como de cultura. Ya al haber acabado la Primera Guerra Mundial, pues tuvieron un estado de bienestar y un estado de euforia que provocó todas estas cosas.